Valeria se reclinó en la silla y se frotó los ojos cansados. La pila de facturas y recibos sobre el escritorio parecía interminable. Llevaba 4 horas sentada en el pequeño despacho contiguo a la casa principal, calculando los gastos de la granja del mes anterior. Las cifras del cuaderno se alineaban en ordenadas columnas. Pienso para el ganado, salarios para los trabajadores, abono para los cafetales, reparaciones de maquinaria, combustible para los tractores, electricidad para los almacenes. Por la ventana abierta entraban las voces de los hombres que trabajaban en la granja. Algunos cargaban sacos de granos de café en un camión, preparándolos para su envío a un almacén de la ciudad. Alguien estaba arreglando la valla para las vacas. Ayer, la vaca Rosita había conseguido romper una tabla cuando arañó la valla. Se oía el ruido de los martillos, las conversaciones apagadas y las risas ocasionales. La vida de la gran granja no se detenía nunca. Incluso en las tardes más calurosas, cuando el sol abrasaba sin piedad, seguro que había alguien trabajando, arreglando, construyendo, cuidando de los animales. Rodrigo construyó el negocio desde cero en 10 años, y ahora su granja era una de las más prósperas de la zona. Había empezado con un pequeño terreno, que compró con sus últimos ahorros tras dejar su trabajo en un banco de la capital. Valeria había dudado de su idea en aquel momento. Dejar un trabajo estable como asesora financiera por la vida incierta de un agricultor parecía una locura. Pero Rodrigo era testarudo y decidido. Durante el primer año vivieron en una pequeña casa que más bien parecía un granero. Apenas había dinero para cubrir las necesidades básicas y el futuro era incierto. Las plantaciones de café proporcionaban los principales ingresos y la ganadería daba un beneficio constante durante todo el año. La leche se vendía a una granja procesadora local y la carne iba al mercado de la ciudad. Tenían 42 vacas, 2 toros pura sangre y 50 cabezas de ganado joven. Rodrigo estaba orgulloso de que sus animales estuvieran considerados entre los mejores del barrio, sanos, bien alimentados y con buena producción de leche. Valeria cogió la calculadora y volvió a comprobar los cálculos. La nómina había aumentado un 15% respecto al año anterior, pero los ingresos también habían aumentado proporcionalmente. Rodrigo nunca escatimaba en personal. Pagaba lo justo, alojaba a los trabajadores familiares en pequeñas casas en la granja, se aseguraba de que nadie hiciera horas extras. Tenían 12 jornaleros fijos, más los temporeros que llegaban durante la cosecha del café. El más veterano y experimentado era Mariú, un hombre moreno y enjuto de unos 50 años que se había unido a ellos en el tercer año de existencia de la explotación. Conocía el negocio del café como nadie. Podía predecir la cosecha por el aspecto de las flores y sabía exactamente cuándo era el momento de recoger las bayas. Rodrigo confiaba plenamente en él y a menudo le consultaba asuntos importantes. También tenían a Lucía, que cuidaba de las vacas. Era una mujer de mediana edad, viuda, y lo sabía todo sobre los animales. Por el comportamiento de una vaca, sabía que estaba enferma antes de que mostrara síntomas visibles. Bajo su cuidado, ningún animal desaparecía sin motivo. Vivía en una casita junto al establo, se levantaba antes que nadie y se acostaba la última. Quizá por eso la gente se aferraba a su puesto de trabajo, y apenas había rotación. Rodrigo trataba a los trabajadores como socios, no como sirvientes. En Nochevieja organizaba una fiesta común. En Semana Santa regalaba a cada familia una cesta de la compra. Pagaba íntegramente las bajas por enfermedad, aunque ésta se prolongara. Anotó el total y guardó el bolígrafo. Las cifras cuadraban bien, incluso con todos los gastos incluidos. El beneficio neto era un 20% superior al previsto. El café había ido especialmente bien esta temporada, y las lluvias habían llegado a tiempo, sin heladas ni sequías. Rodrigo recorría la plantación todas las mañanas en su jeep, comprobando cómo maduraban las bayas, consultando con los viejos jornaleros que conocían cada árbol y cada característica del suelo en las diferentes parcelas. Los árboles de la parcela superior, plantada hace 3 años, funcionaban especialmente bien. Las plantas jóvenes se habían adaptado al clima local y ahora producían bayas excelentes, con un rico sabor. Un comerciante local ya se preguntaba si le venderían un lote exclusivo de este café para venderlo a los cafés de la capital. El sonido de un jeep acercándose hizo que Valeria levantara la cabeza. Rodrigo volvía del aparcamiento trasero. Oyó el portazo del coche mientras su marido saludaba a los trabajadores y se detenía a hablar con Mariú.
Su voz sonaba contenta, lo que significaba que el día había ido bien. Cuando las cosas se torcían, Rodrigo se ponía tenso de inmediato y hablaba con más brusquedad de lo habitual. Unos minutos más tarde entró en la oficina. Llevaba la camisa azul empapada de sudor, las mangas remangadas hasta los codos y las botas cubiertas de la tierra roja típica de su barrio. Una sonrisa de satisfacción jugaba en su rostro y en sus ojos brillaba la satisfacción de un hombre que había hecho que el día mereciera la pena. Era un hombre alto, de complexión fuerte, con los brazos curtidos de un granjero, hombros anchos, antebrazos fuertes, andar seguro. 10 años de trabajo físico al aire libre le habían hecho aún más atractivo de lo que había sido en su juventud. A sus 35 años, parecía más joven gracias a su vida activa y su estilo de vida saludable. ¿Cómo van los trabajos?, preguntó acercándose al escritorio y mirando por encima del hombro de su mujer el libro de cálculos. Casi terminados. Los gastos son normales. El beneficio está un 20% por encima de lo previsto. Valeria le mostró las cifras finales. La leche se vendió especialmente bien el mes pasado. Lucía dijo que el rendimiento lechero había aumentado. El nuevo pienso nos está ayudando mucho. Rodrigo se sentó en el borde de la mesa, cogió algunas facturas y repasó las cifras. Siempre le interesaba el aspecto financiero de las cosas, aunque confiaba en su mujer para hacer la mayor parte del papeleo. Valeria tenía talento para los números. Contaba rápidamente en su mente, nunca se equivocaba en los cálculos. Era capaz de encontrar formas de ahorrar legalmente en impuestos. ¿Qué tal el día?, preguntó, dejando a un lado el papeleo. Ha ido bien. Mariú dice que las vallas están antes de lo habitual en las parcelas superiores. Empezaremos a recoger mañana. Ya ha contratado temporeros, 15 de la ciudad. Rodrigo se levantó y se acercó a la ventana que daba a la mayor parte de la propiedad. Sus ojos recorrieron con orgullo el paisaje familiar. Las verdes colinas con cafetos, los pastos donde pastaban las vacas, los modernos graneros y almacenes, las casitas de los trabajadores. Todo ello era fruto de su trabajo, su sueño hecho realidad tras años de trabajo y penurias. Y otra buena noticia, añadió sin apartar la vista de la ventana. Ha llamado un intermediario de la capital, ofreciendo un 25% más que el año pasado. Dice que la demanda de café de calidad está creciendo y que el nuestro ha sido incluido en la lista de proveedores recomendados de una cadena de cafeterías de élite. Valeria asintió y sonrió. Las buenas noticias siempre eran buenas noticias, sobre todo cuando se trataba del negocio familiar. No solo habían invertido dinero en esta granja, sino años de trabajo, salud y juventud. Se levantaban antes del amanecer, se acostaban tarde, prácticamente no había días libres. En los primeros años Valeria a veces se arrepentía de haber aceptado esta aventura. En la ciudad tenían una vida tranquila, ingresos estables, garantías sociales. Aquí todo dependía del tiempo, de los precios del mercado, de la salud de los animales, factores que no se podían controlar del todo. Pero ahora podían permitirse no contar cada real. La casa la construyeron según sus propios planos. El coche lo compraron nuevo, su hijo iba al mejor colegio público del barrio. Tenían ahorros para un día lluvioso y planes para el futuro. Y lo más importante, trabajaban para sí mismos, no para el tío de otro. ¿Ha vuelto ya Mateo del colegio?, preguntó Rodrigo mirando el camino que llevaba a la granja. Debería llegar pronto. Hoy tenían educación física y luego una clase extra de matemáticas. Siempre se queda hasta tarde para charlar con sus amigos. El colegio estaba en el pueblo, a 20 minutos en coche de la granja. Todas las mañanas el autobús escolar recogía a los niños de las granjas de los alrededores y los traía de vuelta después de clase. A Mateo le gustaba aprender, sobre todo ciencias, matemáticas y ciencias. Su profesora decía que tenía una mente analítica, como la de su madre. Rodrigo volvió a la mesa y miró de nuevo los cálculos de su mujer. Con estos ingresos podrías pensar en ampliarte. ¿Qué tipo de expansión? Valeria lo miró atentamente, sintiendo que su marido ya lo había pensado y tomado una decisión. Tenemos parcelas libres en la ladera sur. Buen terreno, buena ubicación. Podríamos plantar otras 15 o incluso 20 hectáreas. Harían falta muchos hombres y mucho dinero. Gente, sí, pero tenemos dinero. Míralo tú mismo. Los beneficios crecen. Las reservas se acumulan. El historial crediticio es excelente. El banco prestará a cualquier tipo de interés razonable.
Valeria calculó mentalmente la magnitud de la idea de su marido. 15 hectáreas de nuevas plantaciones, varios miles de plantones, sistema de riego, carreteras, edificios para almacenar la cosecha, más gente para mantenerlo todo. La inversión no se recuperará hasta dentro de 3 años, y hasta entonces la explotación incurrirá en gastos adicionales. En ese momento se oyó el sonido familiar de un autobús escolar. Valeria miró por la ventana y vio un minibús amarillo que se acercaba a la puerta de la granja. Mateo, su hijo de 6 años, saltó de él, todo movimiento y energía. Llevaba el uniforme del colegio arrugado, la mochila colgada de un hombro y parecía despeinado y sonrojado. Nuestro marimacho ha vuelto, sonrió Valeria. Un minuto después, Mateo entró corriendo en el despacho sin llamar siquiera. En su cara se leía la emoción de una noticia importante. «Mamá, papá, hoy Pedro se ha roto el brazo», soltó el niño desde el umbral. Valeria se dio la vuelta y Rodrigo apartó los documentos. «¿Cómo se lo ha roto? ¿Qué le ha pasado?», preguntó la madre. Mateo dejó caer la mochila al suelo del despacho y se subió a la silla libre que había junto al escritorio. Estaba trepando a un gran árbol cerca del colegio y se le rompió una rama. Se cayó y se puso a llorar. Su profesora Teresa llamó a su madre y fueron en coche al hospital. El médico del hospital dijo que tenía el brazo roto y que había que escayolarlo. «Pobre chico», suspira Valeria. «¿Por qué se había subido al árbol? ¿Está permitido?». Había un gatito atascado en lo alto del árbol, maullando. Pedro intentó rescatarlo, pero no pudo agarrarse a la rama. Y el gatito bajó cuando todos se habían ido. Rodrigo sacudió la cabeza. «Está bien salvar animales, claro, pero hay que tener cuidado. Un brazo roto es grave». «¿Ha llorado Pedro?», preguntó Valeria. Al principio lloró, pero luego dejó de hacerlo. Dijo que la escayola iba a quedar preciosa, blanca, y que todos los chicos podrían dibujar en ella. Incluso estaba un poco contento. Mateo asintió, pero era evidente que sus pensamientos ya se habían desviado hacia otra cosa. A los 6 años, los niños olvidan rápidamente las desgracias ajenas si no les afectan directamente. Además, para un niño, el brazo roto de un compañero de clase es más una aventura que una tragedia. «¿Y tú cómo estás?», preguntó Rodrigo. «¿Qué hay de nuevo en la escuela?». «Todo bien. Hoy hemos aprendido sobre los animales de granja. La profesora nos ha hablado de las vacas, los cerdos y las gallinas. Y yo les he dicho a todos que tenemos la granja más grande del barrio y las vacas más bonitas». «¿Y qué han dicho los niños?». «Que quieren venir a visitarnos. ¿Podemos invitarles el fin de semana?». Valeria miró a su marido. Mateo solía pedir permiso para invitar a sus amigos, y sus padres no solían oponerse. La granja era un lugar interesante para los niños de la ciudad. Podían ver los animales, montar en tractor, probar la leche fresca. «Se puede, pero no más de 2 o 3 personas», dice Rodrigo, «y avisad a vuestros padres con antelación». Valeria se levantó de la mesa y empezó a guardar los documentos. «Vamos a cenar. He preparado tu carne y tu arroz favoritos». Salieron del despacho y se dirigieron hacia la casa. El edificio de ladrillo rojo, de 2 plantas, se alzaba sobre una pequeña colina desde la que se dominaba toda la finca. Rodrigo la había construido según su propio diseño, espaciosa, cómoda, despejada, pero con todas las comodidades modernas. En la planta baja había un amplio salón con chimenea, una gran cocina y comedor, un estudio y un dormitorio de invitados. En la primera planta había 3 dormitorios y 2 cuartos de baño. La veranda ceñía la casa por 3 lados, y en los días calurosos se estaba fresco gracias al toldo y las plantas trepadoras. En el pasillo, Rodrigo se quitó los zapatos sucios y los metió en una taquilla especial. Luego se metió en la ducha mientras Valeria y Mateo se dirigían a la cocina. No tenían ama de llaves. Ella cocinaba, limpiaba y lavaba su propia ropa. No por avaricia, sino porque estaba acostumbrada a hacerlo todo con sus propias manos. Creció en una pequeña ciudad en una familia sencilla, donde su madre trabajaba como costurera en casa y su padre como capataz en un aserradero. Sus padres le enseñaron a ser independiente y a no depender de la ayuda de otras personas para las tareas domésticas. Sacó la ternera de la nevera, que había puesto por la mañana a marinar en especias y vino, picó verduras frescas para la ensalada y puso a hervir el arroz con azafrán. Una comida sencilla, pero abundante y deliciosa.
Rodrigo siempre alababa sus habilidades culinarias, aunque no había especialidades en el menú. Ella cocinaba lo que le gustaba a la familia: carne, verduras, gachas, pasteles caseros, los domingos. Mateo, por su parte, se lavaba las manos y hablaba de las tareas escolares. Tenía muchos amigos entre sus compañeros, sus profesores le elogiaban y no tenía problemas con los estudios. El niño creció sociable y curioso, interesado en todo, desde los tractores hasta la vida de los pájaros. Cuando Valeria estaba poniendo la mesa en el acogedor comedor con grandes ventanales, Rodrigo regresó a la casa, ya cambiado con una camisa limpia y unos vaqueros. Aún tenía el pelo húmedo de la ducha, pero parecía descansado y contento. ¿Cómo va el colegio, hijo?, repitió su pregunta, sentándose a la cabecera de la mesa. Bien, solo Pedro se rompió el brazo salvando a un gatito. Y tuvimos un dictado en portugués, y saqué un sobresaliente. Bien por ti, dijo papá. ¿Qué escribiste? Sobre animales en una granja. Había algunas palabras difíciles, pero lo hice bien. Rodrigo sonrió. Le gustaba que su hijo se interesara por la agricultura y estuviera orgulloso del negocio familiar. Quizá algún día Mateo quisiera continuar con su negocio, aunque para eso aún faltaba mucho. Valeria puso sobre la mesa platos de sabrosa carne, una ensalada de verduras frescas, una cesta de pan y una jarra de agua fría. Esas cenas con los tres eran para ella los momentos más felices del día. La familia sentada a la mesa, sin prisas, sin asuntos ajenos. Se podía hablar tranquilamente, compartir las noticias del día, hacer planes para el futuro, simplemente disfrutar de la compañía de las personas más cercanas. Rodrigo estaba poniendo arroz y masticando la carne pensativo. Valeria pudo ver en su cara que estaba pensando en algo. En los 10 años que llevaban juntos, había aprendido a leer el estado de ánimo de su marido por las señales más pequeñas. Sabía cuándo estaba cansado y cuándo algo le preocupaba. Ahora en su cabeza estaba madurando claramente alguna idea importante, en la que llevaba pensando varios días. «Escucha, Valeria», habló por fin Rodrigo, dejando el tenedor y mirando seriamente a su mujer. «Llevo todo el día pensando en ampliar la granja». «¿Qué tipo de ampliación?». Valeria dejó la ensalada a un lado y lo miró con atención. «Hay que desarrollar más la granja. Los precios del café suben cada año y la demanda también aumenta. Y tenemos excelentes terrenos baldíos en las laderas del sur. La tierra es fértil y el clima adecuado. Podríamos plantar otras 15 hectáreas, o incluso 20 si tenemos suerte. Eso requeriría mucha mano de obra e inversión, por supuesto, pero tenemos oportunidades. Los beneficios son estables. El fondo de reserva se ha acumulado. La reputación en el banco es excelente. Creo que no habrá problemas de financiación». Valeria empezó mentalmente a calcular las cifras. 20 hectáreas de nuevos cafetales es una inversión enorme. Plantones, sistema de riego, carreteras de acceso, maquinaria, edificios para procesar y almacenar la cosecha. Y lo más importante, las personas que mantendrán todo esto permanentemente. Por eso, continúa Rodrigo, quiero contratar a 5 personas más de forma permanente. Trabajadores buenos y fiables, no temporales, que se vayan a la primera de cambio. Mariú conoce a unos chicos del distrito vecino. Dice que son responsables, cualificados y con experiencia en plantaciones. Valeria asintió. La idea era lógica y prometedora, si se abordaba con un cálculo frío. El negocio del café en su región se desarrollaba con éxito. La demanda superaba a la oferta y los productos de calidad siempre encontraban compradores. Las plantaciones adicionales darían sus frutos en 3 o 4 años como máximo, y luego aportarían beneficios estables durante varias décadas. «Hay una cosa más de la que quiero hablar», añadió Rodrigo tras una breve pausa. «Necesitamos urgentemente un nuevo veterinario». «¿Qué le ha pasado a João?». «Es un especialista con experiencia». «João es bueno, pero es viejo. Tiene 67 años y no goza de buena salud. La semana pasada se quejó de dolor en la parte baja de la espalda y tuvo problemas para examinar las vacas en el prado lejano. Dice abiertamente que se va a jubilar pronto, que quiere pasar más tiempo con su familia, criar a sus nietos». Mateo escuchó la conversación de sus padres con gran interés, haciendo preguntas de vez en cuando. Le gusta sentirse parte del negocio de los mayores, entender cómo se organiza la empresa familiar. «Tenemos que controlar el ganado con regularidad», continúa Rodrigo.
sobre todo si pensamos aumentar el número de animales. Las enfermedades pueden arruinar una granja en pocos meses si no detectas el problema a tiempo. Valeria asintió. La atención veterinaria era una parte fundamental del negocio ganadero. Un brote de infección podía acabar con todo el rebaño y causar enormes pérdidas. Los costes subirán mucho, dijo con cautela, calculando mentalmente los gastos adicionales. 5 nuevos trabajadores, un veterinario, la inversión en la plantación. Todo se amortizará rápidamente, respondió Rodrigo con seguridad, sacando del bolsillo una hoja doblada con cálculos. Haz cuentas. 20 hectáreas producirán al menos 600 sacos de café al año, según una estimación conservadora. A los precios actuales, son casi 200.000 reales de ingresos brutos. Menos todos los gastos, el beneficio neto sería de al menos 120.000. Valeria tomó sus notas y escrutó las cifras. Los cálculos de su marido parecían realistas y razonables. Rodrigo no era un soñador. Siempre evaluaba con sobriedad las posibilidades y los riesgos. Bien, asintió ella tras una pausa. El plan es razonable. ¿Cuándo vas a empezar a buscar gente? Mañana hablaré más con Mariu. Prometió traer candidatos para las entrevistas al final de la semana. En cuanto al veterinario, pondré anuncios en el periódico local y en páginas web de empleo. Quizá haya algún joven especialista que quiera adquirir experiencia en una buena granja. Había pasado una semana desde aquella conversación durante la cena, y Rodrigo ya estaba poniendo activamente en marcha sus planes. Todas las mañanas Valeria le veía salir temprano en su jeep para hablar de candidatos a un puesto de trabajo con Mariu, buscar gente adecuada en los pueblos vecinos o ir al banco a redactar documentos para ampliar la línea de crédito. El miércoles por la mañana, estaba trabajando en su despacho cuando oyó varias voces desconocidas en el patio. Al mirar por la ventana, vio a un grupo de hombres que hablaban con Rodrigo y Mariu cerca del almacén principal. Los 5 hombres parecían fuertes y trabajadores. Caras bronceadas, manos callosas, ropa de trabajo sencilla. El mayor tenía unos 35 años y el más joven apenas 20. Rodrigo les explicó algo, señalando hacia los cafetales, y luego condujo al grupo a echar un vistazo a la finca. Valeria observó cómo recorrían los almacenes, miraban dentro del establo, estudiaban la maquinaria. Mariu hablaba de los detalles del trabajo, respondía a las preguntas. Todo parecía serio y profesional. Una hora más tarde, Rodrigo regresó a la casa con cara de satisfacción. He encontrado a los trabajadores, le dijo a su mujer. Mariu tenía razón. Son tipos listos. Tienen experiencia, buenas referencias. Aceptan trabajar permanentemente. ¿Y cuánto les pagarás? Preguntó Valeria dejando a un lado los documentos. Como siempre, lo justo. Un poco más que la media del distrito, pero con garantías y un paquete social. 2 de ellos son hombres de familia. Quieren trasladar a sus mujeres e hijos. Tendremos que construir otra casa para los trabajadores. Valeria asintió. Los costes adicionales de la vivienda eran previsibles. Había que ofrecer buenas condiciones a los buenos trabajadores. De lo contrario, no tardarían en encontrar otro lugar. ¿Y cuándo empezarán a trabajar? A partir del lunes. Mariu los formará, les enseñará los entresijos. Para la temporada de cosecha estarán al día. El viernes por la mañana, Rodrigo esperaba la llegada del nuevo veterinario. Varias personas habían respondido al anuncio, pero la mayoría de los candidatos no eran de su agrado. Algunos exigían un salario demasiado alto. Otros aceptaban trabajar solo a tiempo parcial. Otros no tenían suficiente experiencia con el ganado. Al final eligió a un joven especialista de la capital que envió un currículum impresionante y aceptó todas las condiciones de trabajo. Ese día Valeria estaba ocupada con las tareas domésticas. Hacer la lista de la compra para la semana siguiente. Planificar el menú. Comprobar las facturas de los proveedores. Hacia las 11 de la mañana oyó el ruido de un coche que se acercaba. Me asomé a la ventana y vi un pequeño coche rojo frente a la entrada principal. Una joven de unos 28 años salió del coche, y Valeria se quedó involuntariamente helada. La chica era sorprendentemente guapa, alta, esbelta, con una larga melena oscura que brillaba al sol. Iba vestida con una blusa azul claro que realzaba su figura y unos pantalones oscuros que le quedaban perfectos. Se movía con seguridad y gracia, como una modelo de pasarela. Rodrigo salió a recibir a la nueva empleada y Valeria notó cómo le cambiaba la cara. Su habitual sonrisa de hombre de negocios se ensanchó y su mirada se detuvo en la chica
más tiempo del necesario por cortesía. Le tendió la mano para presentársela y era evidente que no tenía prisa por dejarla marchar. «Bienvenida a nuestra granja», oyó Valeria desde la ventana abierta. «¿Es usted Adriana Moreira?» «Sí, soy yo. Encantada de conocerle, señor Santiago», respondió la muchacha en voz baja y aterciopelada. «Espero que nuestra colaboración sea fructífera». Algo en su tono le pareció mal a Valeria. Demasiado íntimo, demasiado significativo para ser el primer encuentro con su jefe. ¿O era solo su imaginación? Rodrigo llevó a la nueva empleada a recorrer los terrenos, mostrándole el establo, los pastos, los almacenes. Valeria miraba por la ventana mientras caminaban lentamente por la granja. Adriana escuchando atentamente sus explicaciones, haciendo preguntas, a veces riéndose de sus bromas. Demasiado alto y demasiado largo. Pronto se les unieron los jornaleros. Valeria vio cómo los hombres se agolpaban literalmente alrededor del recién llegado, cada uno queriendo mostrar algo, contar algo, demostrar sus conocimientos. Incluso el viejo Mariu, normalmente reservado y serio, sonreía más de lo habitual y estaba claro que intentaba impresionar. Adriana se desenvolvía con soltura entre los hombres. Les tocaba la mano cuando les hacía preguntas. Se acercaba más de lo que exigían las normas de cortesía y se reía de cualquier chiste. Parecía una profesional haciendo las preguntas adecuadas sobre la salud de los animales, inspeccionando las vacas, comprobando el estado del pienso. «Sabe lo que hace», admitió Valeria, pero eso no disminuyó su irritación. Hacia la 1, Rodrigo llevó a la casa a la nueva empleada. «Valeria, te presento a nuestra nueva veterinaria, Adriana Moreira». Valeria salió al porche, intentando parecer simpática. De cerca la chica era aún más hermosa. Piel perfecta, grandes ojos oscuros con largas pestañas y labios carnosos. Su maquillaje era impecable, aunque no ostentoso. Parecía más una actriz o una modelo que una veterinaria. «Encantada», dijo Adriana tendiéndole la mano. «Rodrigo me habló mucho de usted por teléfono». «Lo mismo digo», respondió Valeria, estrechando la mano fría de la chica. El apretón de manos fue breve, pero Valeria percibió algo valorativo en él. Adriana la miró rápidamente de pies a cabeza, como si estudiara a una posible rival. O tal vez se trataba de nuevo de su imaginación. «Espero que te guste trabajar con nosotros», añadió Valeria. «Es una granja grande, con muchos animales. No te aburrirás». «Oh, no me gusta aburrirme», sonrió Adriana. Y había algo en su sonrisa que hizo sospechar aún más a Valeria. Rodrigo ofreció a la nueva empleada almorzar con ellos, pero ella se negó cortésmente, alegando la necesidad de instalarse. Había alquilado un pequeño piso en la ciudad y quería traer sus cosas antes de la noche. «El lunes empiezo a trabajar a tiempo completo», dice Adriana. «Estaré en la granja desde las 8 de la mañana». «Estupendo», contestó Rodrigo. «Mariu te enseñará la oficina veterinaria y te introducirá en el papeleo». Tras la marcha de Adriana, Valeria notó que el humor de su marido había mejorado. Silbaba una melodía, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Bromeaba más a menudo de lo habitual durante la cena y le contaba a Mateo los nuevos planes para la granja. Parecía entusiasmado y lleno de energía. «Parece que te gusta el nuevo veterinario», dijo Valeria con cautela cuando se quedaron solos. «Es un profesional de primera», contestó Rodrigo. «Diplomado por una universidad de la capital, con prácticas en Europa. Excelentes referencias. Es exactamente el tipo de especialista que necesitamos». Hablaba de cualidades profesionales, pero había notas en su voz que hacían recelar a Valeria. Demasiado entusiasta para la evaluación empresarial habitual. Por la tarde, cuando Rodrigo había ido a ver a los nuevos trabajadores, Valeria decidió visitar a su mejor amiga Paloma. Necesitaba a alguien con quien hablar, con quien compartir sus dudas y preocupaciones. Paloma Ribeiro trabajaba en una tienda de telas del centro de la ciudad. Eran amigas desde el instituto. Se habían casado juntas. Se habían apoyado mutuamente en momentos difíciles de sus vidas. Paloma era la única persona a la que Valeria podía confiar sus pensamientos más íntimos. La tienda estaba situada en la calle principal de la ciudad, en un antiguo edificio colonial de techos altos y grandes ventanales. Paloma llevaba 10 años vendiendo telas y conocía de vista a todas las clientas habituales. Era una mujer rellenita, de rostro amable y personalidad alegre, casada con Fernando, mecánico,
y con 2 hijas adolescentes a su cargo. Valeria llegó a la tienda sobre las 6 de la tarde, cuando la afluencia de clientes empezaba a disminuir. Paloma estaba colocando las telas recién llegadas, de algodón de colores vivos para los vestidos de verano. ¡Valeria!, se alegró de ver a su amiga. ¿Qué haces por aquí? Hace mucho que no vengo. He estado ocupada. Rodrigo está ampliando la granja, contratando gente nueva. Se besaron en las mejillas y Paloma invitó a su amiga a pasar a una pequeña habitación trasera donde podían hablar tranquilamente. ¿Cómo te va? Pareces un poco pensativa, dijo Paloma, sirviendo café de un termo. Valeria dudó, buscando las palabras. Por un lado quería compartir sus preocupaciones, pero por otro no quería parecer una esposa celosa y desconfiada. Tenemos un nuevo veterinario, comenzó con cautela. ¿Y qué? Joao es viejo. La veterinaria es joven, muy guapa. Paloma miró atentamente a su amiga y enseguida se dio cuenta de lo que pasaba. Ah, ya veo. ¿Y Rodrigo le prestó atención? No lo sé exactamente, pero cuando ella fue a su encuentro, él actuaba de otra manera, y todos los hombres de la granja revoloteaban a su alrededor como polillas alrededor de una bombilla. ¿Cómo es ella? 28 años, alta, delgada, pelo largo y oscuro, bonita, en una palabra, y muy segura de sí misma, incluso fanfarrona. Paloma dio un sorbo a su café y meneó la cabeza, pensativa. Comprendo su preocupación, pero no des la voz de alarma inmediatamente. Los hombres siempre miran a las mujeres guapas. Está en su naturaleza. No significa nada. Pero Rodrigo ha cambiado desde que llegó, más alegre, más enérgico. Incluso silba a veces. Tal vez está contento de haber encontrado una buena especialista. Ya sabes lo serio que se toma lo de la granja. Valeria quería creer las palabras de su amiga, pero la ansiedad no la abandonaba. La intuición de la mujer le sugería que algo iba mal. Rodrigo estaba demasiado interesado en el nuevo empleado. Su mirada se demoraba demasiado en él. ¿Está casada?, preguntó Paloma. No lo sé. No vi ningún anillo en su dedo, pero eso no significa nada. ¿De dónde es? De la capital. Dice que quiere adquirir experiencia en agricultura. Paloma resopló escéptica. Qué raro. Normalmente los jóvenes profesionales suelen ir a las grandes ciudades, no al revés, sobre todo las chicas guapas. Este comentario hizo que Valeria desconfiara aún más. En efecto, ¿qué había llevado a una chica de ciudad con éxito a trasladarse a la remota provincia para trabajar como veterinaria en una granja? Quizá algo no le había ido bien en la capital, sugirió Paloma. Un mal romance, problemas en el trabajo. Suele pasar. Puede ser. Hablaron durante media hora más sobre diversas cosas mundanas, pero los pensamientos de Valeria volvían una y otra vez a la nueva empleada. Paloma intentó tranquilizar a su amiga, le puso ejemplos de la vida de conocidos, cuando las sospechas de las esposas resultaron infundadas. No te pongas nerviosa, le aconsejó finalmente. Rodrigo y tú tenéis una buena familia, un matrimonio fuerte. Una cara bonita no lo destruirá. De camino a casa, Valeria intentó convencerse de que su amiga tenía razón. Quizá exageraba el problema. Rodrigo la quiere a ella y a su hijo. Han construido un negocio común. Tienen planes de futuro. Es ridículo que haya un drama familiar por una mirada a una chica guapa. Pero cuando volvió a la granja, encontró a su marido hablando por teléfono. Se paró en la veranda y habló en voz baja, casi en un susurro. Cuando se percató de la presencia de su mujer, puso fin rápidamente a la conversación. ¿Con quién hablaba?, preguntó Valeria, intentando que su voz sonara natural. Con el proveedor de forraje. Mañana traerán un nuevo lote. Quería aclarar la hora de entrega. La explicación era razonable, pero algo en el comportamiento de su marido le pareció extraño a Valeria. ¿Por qué hablaba en susurros con el proveedor de piensos? ¿Y por qué había colgado tan rápido al verla? Durante la cena, Rodrigo se mostró inusualmente hablador. Habló de los planes para la semana siguiente. Elogió a los nuevos trabajadores que se incorporaban rápidamente al equipo. Mencionó varias veces a la nueva veterinaria, hablando de ella en términos elogiosos. Adriana empieza mañana a trabajar a tiempo completo, dijo. Será interesante ver sus métodos. En la capital probablemente tengan métodos más modernos para tratar a los animales. Mateo escuchaba la conversación de sus padres, pero estaba más interesado en su plato. A su edad,
Las cosas de adultos le parecían aburridas comparadas con los dibujos animados y los juegos. ¿Y dónde va a vivir?, preguntó Valeria. Ha alquilado un piso en la ciudad. Dice que está acostumbrada a la vida urbana y que los desplazamientos diarios no le asustan. Valeria sintió, pero en su fuero interno notó otro hecho extraño. Normalmente, los veterinarios que trabajaban en granjas preferían vivir cerca de su lugar de trabajo. Los animales podían enfermar en cualquier momento, y una ayuda rápida solía solucionarlo todo. Después de cenar, cuando Mateo se había ido a hacer los deberes y Rodrigo había ido a su despacho a ordenar sus papeles, Valeria se sentó frente al espejo del dormitorio y escrutó su reflejo. 32 años, 2 partos, 10 años de vida agrícola habían dejado sus huellas. Era una mujer atractiva, pero al lado de Adriana se sentía más vieja y menos espectacular. Tal vez debería prestar más atención a su aspecto. Ir a la peluquería, renovar su vestuario, apuntarse a un programa de fitness. En los últimos años, estaba completamente inmersa en los asuntos familiares y el trabajo, olvidándose de sí misma como mujer. Pero enseguida se puso en guardia. No puede ceder al pánico y cambiar toda su vida por el aspecto de una bella empleada. Si Rodrigo la quiere de verdad, la apariencia no es lo más importante. Y si no la amaba, entonces ningún truco serviría de nada. Se fue a la cama antes de lo habitual, pero no pudo dormir en mucho tiempo. La mente le daba vueltas pensando en mañana, cuando Adriana empezara a trabajar a tiempo completo en la granja. Su intuición le decía que la tranquila vida familiar estaba llegando a su fin, pero ella quería creer que solo eran ilusiones y temores infundados. Un mes pasó volando, pero durante ese tiempo muchas cosas habían cambiado en la granja. Los nuevos trabajadores se acostumbraron y mostraron su lado bueno. Trabajaban con diligencia, cumplían todas las órdenes de Mariú sin rechistar. No causaban problemas en el dormitorio. Rodrigo estaba satisfecho con su elección y ya estaba planeando empezar a limpiar la tierra para nuevas plantaciones de café. Adriana también se puso al día rápidamente. Resultó ser una especialista realmente competente. Diagnosticaba correctamente las enfermedades de los animales, prescribía tratamientos eficaces y llevaba una documentación precisa. Las vacas a su cargo parecían sanas y bien alimentadas, y el rendimiento lechero incluso aumentó ligeramente. Desde el punto de vista profesional, no había nada que reclamarle, pero Valeria notaba cada vez más cambios en el comportamiento de su marido. Rodrigo empezó a quedarse en el trabajo más a menudo, explicando que necesitaba supervisar a los nuevos empleados y planificar la expansión de la granja. Con especial frecuencia se pasaba por la oficina veterinaria, situada en un edificio aparte, cerca del establo. «Tengo que hablar con Adriana sobre los planes para aumentar el rebaño», le dijo a su mujer. «Tiene algunas ideas interesantes para mejorar la composición racial del rebaño». «¿Es tan urgente?», preguntó Valeria. «Antes tomabas todas las decisiones tú solo. Los tiempos están cambiando. La ganadería moderna requiere un enfoque científico». Valeria no encontraba nada que objetar, pero por dentro estaba cada vez más inquieta. Rodrigo nunca había pasado largas horas en su despacho. Prefería resolver los problemas de forma rápida y concreta. Ahora sus conversaciones con el veterinario se prolongaban durante 1 hora o más. Su marido llegaba a casa cansado y silencioso. Durante la cena contestaba con una sola palabra. Escuchaba distraído las historias de Mateo sobre los deberes del colegio y se iba pronto a la cama. Las tardes solían ser un momento de unión familiar. Discutían planes, compartían noticias, simplemente hablaban de todo. Ahora era como si Rodrigo estuviera físicamente presente, pero sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. «¿Qué te pasa?», le preguntó Valeria una tarde que estaban solos. «Te has vuelto distante». «No es gran cosa», respondió Rodrigo sin apartar los ojos del periódico. «Es mucho trabajo. Ampliar la granja requiere una atención constante. Pero Mariú y los chicos nuevos están haciendo la mayor parte del trabajo. ¿Por qué tienes que pasar tanto tiempo en las oficinas?». «Valeria, estoy cansada. ¿No podemos discutir los asuntos de trabajo en casa?». El tono de su marido era duro, casi grosero. Nunca le había hablado así. Valeria sintió que algo en su interior se apretaba con resentimiento y ansiedad. Unos días después volvió a intentar hablar con su marido. Esta vez eligió la mañana, cuando Rodrigo solía estar de buen humor. «Rodrigo, creo que hablamos menos. ¿Por qué no nos vamos el fin de semana? ¿Los tres con Mateo?».
Ahora no puedo distraerme, respondió él, atándose los cordones de los zapatos. El otoño es una época crucial. Tenemos que preparar a los animales para el invierno, terminar las nuevas plantaciones. Pero un día, Valeria, por favor, tengo mucho que hacer. Y se fue sin siquiera darle un beso de despedida, como siempre había hecho antes. Valeria sintió que un muro invisible crecía entre ellos. Su marido se volvió cada vez más retraído. Evitaba las conversaciones íntimas. Incluso la intimidad física se convirtió en una rareza. Él aludía al cansancio, pero Valeria veía que no era cierto. Tenía energía, pero la dirigía hacia otro lado. Especialmente doloroso fue para ella el cambio de actitud de Rodrigo hacia su hijo. Antes, su padre siempre encontraba tiempo para Mateo. Le ayudaba con las clases, jugaba al fútbol en el patio, hablaba de la granja, le llevaba a examinar los animales. Ahora solo le hacía preguntas formales sobre la escuela y le pedía que se ocupara de sus asuntos de adulto. «Papá, ¿puedo ir contigo mañana a ver los nuevos terneros?», preguntó Mateo durante la cena. «Ahora no, hijo. Tengo una cita importante con el veterinario». «¿Y pasado mañana?». «Ya veremos». A lo mejor. El niño estaba disgustado, pero no insistió. Valeria vio la decepción en sus ojos y se enfadó con su marido. ¿Qué asunto podía ser más importante que su propio hijo? Con el tiempo, empezó a notar otras rarezas. Rodrigo empezó a prestar más atención a su aspecto. Cada mañana se afeitaba cuidadosamente, elegía las mejores camisas, incluso se compraba vaqueros nuevos, aunque antes llevaba la misma ropa durante años. A menudo olía a colonia cara, que no había usado antes. «Estás muy guapa», comentó Valeria una mañana. «Tengo que estar a la altura de mi condición de agricultor de éxito», contestó Rodrigo, ajustándose el cuello de la camisa frente al espejo. «Antes no te importaba. Antes no teníamos planes de desarrollo tan ambiciosos. Siempre encontraba explicaciones razonables, pero Valeria sentía la falsedad en cada palabra. Su intuición le decía que todos esos cambios estaban relacionados con el aspecto de Adriana, pero no tenía pruebas directas. La veterinaria mantuvo un comportamiento enfáticamente profesional durante sus escasos encuentros con el dueño de la granja. Saludaba cortésmente, informaba sobre el estado de los animales. No se permitía nada extra. Pero Valeria captó sus miradas cuando apareció Rodrigo. Los ojos de la chica se volvieron más cálidos, su voz más suave, su sonrisa más amplia. Y Rodrigo se transformaba en presencia de Adriana. Se volvió galante, atento, bromeaba y reía constantemente. Hacía muchos años que Valeria no le veía tanta vivacidad y energía. Como si al lado de una mujer joven y hermosa, él mismo fuera más joven por 10 años. Una noche, cuando Rodrigo volvió a llegar tarde al trabajo, Valeria decidió llevarle la cena. Cocinó su plato favorito, lo puso en una cesta y fue en busca de su marido. No estaba en el edificio principal de la granja, ni tampoco en su despacho. Mariú había dicho que el dueño había ido al veterinario hacía unas 2 horas. Valeria se dirigió hacia el pequeño edificio que albergaba el despacho de Adriana. Había luces encendidas en las ventanas, pero no se oía ningún ruido. Se acercó con la intención de llamar a la puerta, pero algo la hizo mirar primero por la ventana. Lo que vio la estremeció. Rodrigo y Adriana estaban abrazados en el centro del estudio. Él la besaba apasionadamente, con avidez, y ella respondía con el mismo fervor. Las manos de su marido se deslizaron por la espalda de la chica. Sus dedos se enterraron en su pelo. Se besaron como adolescentes enamorados, olvidándose de todo en el mundo. Valeria se quedó paralizada, incapaz de moverse. Su corazón latía frenéticamente, sus oídos hacían ruido, sus piernas temblaban. Sus peores sospechas se confirmaron, pero no estaba preparada para semejante golpe. Una cosa era sospechar, y otra muy distinta ver con sus propios ojos la traición de su marido. La cesta con comida se le cayó de las manos y con un ruido sordo cayó al suelo. Afortunadamente, los amantes no lo oyeron. Estaban demasiado absortos el uno en el otro. Valeria recogió la cesta en silencio y, procurando no hacer ruido, se retiró de la ventana. Sus pies la llevaban automáticamente. Sus pensamientos eran confusos. Tenía lágrimas en los ojos. Llegó a la casa, subió al dormitorio y se desplomó en la cama. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo, intentando comprender lo que había visto. Así que Rodrigo le había estado mintiendo, engañándola, conociendo a esa mujer delante de sus narices.
Mateo dormía en su habitación, sin enterarse de nada. ¿Cómo le miraría a los ojos? ¿Qué dirá cuando el niño le pregunte por qué llora su madre? ¿Y qué hacer después? Una hora más tarde, Rodrigo volvió a casa. Parecía contento y descansado. Nada que ver con un hombre que había tenido un duro día de trabajo. ¿Dónde has estado?, preguntó al notar que su mujer estaba inusualmente callada. Te estaba buscando y quería pedirte que me trajeras la cena al estudio. Estaba dando un paseo, respondió Valeria brevemente, sin levantar la vista. ¿Ha ocurrido algo? Pareces disgustada. Quiso gritar, reprender, exigir una explicación, pero se limitó a negar con la cabeza y entró en el cuarto de baño para que él no viera sus lágrimas. La noche pasó sin dormir. Valeria se tumbó junto a su marido y pensó en cuánto tiempo había durado su aventura con Adriana. ¿Podría ser que hubieran estado saliendo desde el primer día de trabajo de ella? ¿O tal vez había empezado incluso antes, durante las conversaciones telefónicas sobre la contratación? Se levantó por la mañana destrozada y devastada. Rodrigo ya se había ido a trabajar. Mateo se estaba preparando para ir al colegio. Tuvo que fingir que todo era normal, hacer el desayuno, ayudar a su hijo con el maletín. Pero cada movimiento era difícil. Después de la salida del autobús escolar, Valeria intentó hacer las cosas de siempre, pero no conseguía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena de ayer en la consulta del veterinario. Intentó trabajar en el papeleo, pero los números se desdibujaban ante sus ojos. Hacia el mediodía, Eduardo Ferreira, el subdirector de la granja, se acercó a la casa. Era un hombre mayor que llevaba 5 años trabajando para ellos. Honesto, fiable, siempre dispuesto a ayudar en una situación difícil. Rodrigo confiaba plenamente en él y a menudo lo dejaba a su cargo durante sus ausencias. «Señora Valeria, ¿puedo hablar con usted?», preguntó quitándose el sombrero. «Por supuesto, Eduardo. ¿Qué le ocurre?», parpadeó claramente incómodo. «Es un tema delicado. No sé si debería...» «¿Hablar directamente?», preguntó Valeria, adivinando ya de qué se trataría. «Verás, los trabajadores empezaron a hablar sobre el dueño y el nuevo veterinario. Ellos pasan demasiado tiempo juntos, y todo el mundo se da cuenta». Valerie sintió que el color le inundaba la cara. Así que su aventura ya se había convertido en un nombre familiar entre los trabajadores de la granja. ¡Qué humillante! «¿Qué se está diciendo exactamente?», preguntó en voz baja. «Que el amo ha perdido la cabeza por la chica nueva. Se sienta en su despacho durante horas todos los días. Y anoche Carlos los vio...», vaciló. «Estaban abrazados». «Ya veo. Lo siento, señora. Tal vez no debería haber dicho nada. Pero la gente empieza a perder el respeto. Y eso es malo para la disciplina». Valeria asintió. Eduardo tenía razón. Un escándalo en la familia del dueño de la granja afectaría inevitablemente a todo el equipo. Los trabajadores tomarían partido, discutirían los detalles, se distraerían de su trabajo. «Gracias por la advertencia», dijo. «Ya me ocuparé de la situación». Tras la marcha de Eduardo, Valeria se dio cuenta por fin de que no podía seguir callada. Es necesario hacer algo. Pero, ¿qué exactamente? ¿Poner celoso a su marido? ¿Exigirle explicaciones? ¿Darle un ultimátum? Se paseaba por la casa como en una jaula, incapaz de encontrar un lugar. Al anochecer estaba claro que no podía quedarse en casa. Necesitaba salir, estar sola, pensar qué hacer a continuación. Cuando Mateo volvió del colegio, ella le dijo que iba a pasar la noche en casa de la tía Paloma. «¿Por qué?», se preguntó el chico. «Es el cumpleaños de su amiga. Le pidió que le ayudara con los preparativos». Mateo creyó la explicación e incluso se alegró. Significaba que podría pasar la noche con su padre, viendo el fútbol en la tele. Valeria hizo una pequeña maleta y se marchó a la ciudad. Rodrigo aún no había vuelto del trabajo. Debía de haberse quedado otra vez en el despacho de Adriana. Tanto mejor, no tendría que dar explicaciones. Paloma recibió a su amiga con sorpresa. «Valeria, ¿qué te ha pasado? Tienes muy mal aspecto». «¿Puedo quedarme a dormir?», preguntó Valeria, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. «Sí, claro. Pasa. Cuéntame qué ha pasado». Y Valeria lo contó. Lo del marido cambiado, lo de la escena de ayer en la consulta del veterinario, lo de la conversación con Eduardo.
Paloma escuchaba, meneando la cabeza y suspirando de vez en cuando. Cabrón, resumió cuando su amiga hubo terminado. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, admitió Valeria con sinceridad. No tengo ni idea. 10 años de matrimonio, un hijo común, negocios, y todo se va al garete por culpa de una chica. O tal vez sea un borrón temporal, una crisis de los 40. Paloma, ¿has visto cómo la mira? No es una crisis, es amor. La amiga se quedó en silencio pensando en la situación. ¿Quieres mi consejo? Lucha. No renuncies a tu familia sin luchar. Esa serpiente vino aquí a propósito para cazar maridos. Hay muchos en la capital. ¿Cómo lucho? ¿Hacer una escena? ¿Seguirlo? Para empezar, habla con él abiertamente. Dile que sabes lo de su aventura. Deja que se explique y elige. Valeria pasó una noche inquieta, pensando en la conversación que iba a tener con su marido. Por la mañana tomó una decisión. Mañana lo sabremos todo con franqueza. Deja de fingir que no pasa nada. Valeria pasó la mañana en casa de Paloma, intentando poner en orden sus pensamientos. La noche fue casi insomne. Se despertaba de vez en cuando, recordando la escena en el veterinario. Su amiga intentó apoyarla. Preparó café fuerte. Le ofreció el desayuno, pero Valeria no comió casi nada. Era como si en su interior se hubiera instalado un bulto helado que le impedía respirar con normalidad. «Quizá puedas quedarte otro día», sugirió Paloma, al ver el estado de su amiga. «Date tiempo para calmarte, para pensar». «No, tenemos que volver. Seguro que Mateo ya está preocupado, y Rodrigo necesita hablar en serio. Deja de esconder la cabeza en la arena». Paloma acompañó a su amiga hasta el coche. «Ten cuidado. Los hombres en estas situaciones pueden ser impredecibles. Y recuerda, pase lo que pase, siempre puedes acudir a mí». El viaje hasta la granja duró 20 minutos, pero a Valeria le pareció que había conducido durante una eternidad. Su mente daba vueltas a las opciones para hablar con su marido. ¿Cómo empezar? ¿Con acusaciones o intentando aclarar la relación con calma? ¿Exigía el despido inmediato de Adriana o le daba tiempo a Rodrigo para decidir por sí mismo? Aparcó el coche en la puerta de la finca y se dirigió a la casa. Eran las 3:30 de la tarde. Mateo ya debería haber vuelto del colegio. Se preguntó cómo habría pasado la tarde con su padre. ¿Habría hablado Rodrigo con su hijo o solo había vuelto a ser formal? Al acercarse a la verja, Valeria vio una figurita familiar. Mateo estaba de pie cerca de la valla, claramente esperándola. El rostro del niño estaba tenso, casi asustado. Ella nunca había visto una expresión así en su rostro. «¡Mateo!», gritó. «¿Qué haces aquí?». El niño corrió hacia ella y le agarró la manga del vestido. «Mamá, sal de aquí. Ahora mismo», susurró mirando hacia la casa. Valeria miró sorprendida a su hijo. En su voz sonaba pánico y verdadero miedo. «¿Por qué? ¿Qué te pasa?». «Vete, por favor». Mateo tiró de su brazo, intentando alejarla de la puerta. «Mateo, explícame qué está pasando. Me estás asustando». El niño echó una rápida mirada a la casa. Luego se inclinó más cerca de su madre. «He oído a papá hablando con la tía Adriana. Decían cosas malas de ti». «¿Qué clase de cosas malas?». «No lo sé exactamente, pero dijeron que cuando llegaras». Vaciló, intentando encontrar las palabras. «Mamá, tengo miedo. Vámonos de aquí». Valeria sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Un niño de 6 años no podía inventárselo. Si estaba asustado hasta tal punto, es que realmente había oído algo grave. «¿Dónde está papá ahora?». «En la casa, con la tía Adriana. Llevan allí una hora». Valeria miró las ventanas de la casa. Las cortinas estaban echadas, pero había una luz encendida en el salón. Así que Rodrigo no está en el trabajo, sino en casa con su amante. Y estaba claro que no iba a ocultar su relación, ni siquiera a la niña. Su intuición le dijo que se marchara inmediatamente. Fuera lo que fuese lo que Rodrigo y Adriana estaban planeando, era mejor no arriesgarse. El instinto maternal le exigía proteger a su hijo de peligros desconocidos. «Está bien, Mateo. Vamos al coche». Cogió a su hijo de la mano y caminó rápidamente hacia el coche. El niño caminaba a su lado sin dejar de mirar a su alrededor. Era evidente que estaba muy asustado, aunque intentaba mostrarse valiente. «Mamá, ¿ya no vamos a vivir aquí?», preguntó en voz baja. «No lo sé, hijo. Primero tenemos que arreglar las cosas». Llegaron al coche.
Valeria abrió la puerta y ayudó a Mateo a sentarse en el asiento delantero. Se puso al volante y giró la llave de contacto. El motor arrancó a la primera. Gracias a Dios, la técnica no falló en el momento crítico. En ese momento se abrió la puerta principal de la casa y Rodrigo salió corriendo. Incluso desde lejos era evidente que estaba agitado y enfadado. En sus manos brillaba algo. Valeria se dio cuenta con horror de que era una escopeta de caza. ¡Valeria!, gritó. Pero ella ya había metido la marcha y pisado el acelerador. El coche aceleró bruscamente y los neumáticos chirriaron sobre el asfalto. Por el retrovisor, Valeria vio a Rodrigo corriendo tras ella, agitando la pistola. La expresión de su rostro era aterradora, una mezcla de rabia y desesperación. «Mamá, ¿nos alcanzará?», preguntó Mateo temeroso. «No, hijo. El coche es más rápido que un hombre». Aceleró, entró en la carretera principal y solo entonces se permitió respirar aliviada. Le temblaban las manos y el corazón se le aceleraba. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Rodrigo había salido corriendo con una pistola? Y lo más importante, ¿qué había oído Mateo que le había asustado tanto? Mateo, cuéntame más sobre lo que dijeron papá y tía Adriana. El niño se quedó callado, mirando por la ventana. Estaba jugando en el patio y me dio sed. Entré en casa y estaban sentados en el salón hablando en voz baja. No quería escuchar a escondidas, pero oí su nombre. ¿Y qué dijeron? Tía Adriana dijo que tú lo sabías todo y que tenías que hacer algo. Y papá dijo que cuando llegaras, ellos... El niño dudó. Dilo, no tengas miedo. Dijeron que sería malo para ti y que nadie lo sabría. Me asusté y corrí al patio a esperarte. Valeria sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¿De verdad Rodrigo planeaba hacerle daño? El hombre con el que había vivido 10 años, con el que había tenido un hijo, con el que había formado una familia. Llegó a la ciudad en estado de shock, girando el volante y cambiando de marcha. Sus pensamientos eran confusos. La realidad parecía una pesadilla. Incluso por la mañana había planeado una conversación seria con su marido sobre el futuro de su matrimonio. Ahora huía de él con un bebé en brazos. La casa de Paloma les recibió como un puerto seguro. Su amiga abrió la puerta, vio la cara pálida de Valeria e inmediatamente se dio cuenta de que algo grave había ocurrido. «Venid rápido», dijo, dejándoles entrar en la casa. Mateo se sentó en la habitación de los niños con las hijas de Paloma. Las adolescentes estaban encantadas de entretener a la invitada más joven. Los adultos se sentaron en la cocina y Valeria les contó lo sucedido. «¿Arma?», preguntó Paloma. «¿De verdad salió corriendo con una pistola?». «Sí, lo vi con mis propios ojos». «Madre mía, ¿qué dijo Mateo?». Valeria relató la conversación que había oído su hijo. Paloma escuchaba con creciente horror. «Tenemos que llamar a la policía», dijo con firmeza. «¿Y decirles qué? ¿Que el marido es infiel y salió corriendo con una pistola? Eso no es delito. Amenazar de muerte sí lo es». Pero no dijo nada concreto, y el testimonio de un niño de 6 años no cuenta en un tribunal. Estaban discutiendo posibles acciones cuando sonó el móvil de Valeria. En la pantalla apareció el número del cortijo. «Es Rodrigo», dijo ella. «No contestes». Valeria pulsó el botón de reinicio, pero al cabo de un minuto el teléfono volvió a sonar. Y volvió a sonar. Estaba claro que Rodrigo no iba a cejar en su empeño. «Apaga el teléfono», le aconsejó Paloma. «¿Y si es algo de la granja? ¿O quiere disculparse? ¿Después de perseguirte con una pistola?». «Lo dudo». Valeria dudó, pero acabó apagando el teléfono. Ahora necesitaba tiempo para pensar en la situación, no para averiguarlo con su marido. Por la noche cenaron en familia. Fernando volvió del trabajo y escuchó el relato de su mujer sobre lo sucedido. El hombre estaba tan indignado por el comportamiento de Rodrigo como las mujeres. «Ponerle la mano encima a tu mujer es despreciable», dijo. «Y andar por ahí con una pistola es una idiotez». «No disparó», dijo Valeria. «¿Y si no hubieras salido a tiempo? Tengo amigos en la policía. Podríamos presentar una denuncia». «Todavía no. Quizá fue un lapsus momentáneo». Sobre las 9 de la noche sonó el teléfono de casa de Paloma. Fernando cogió el teléfono. «Sí, te escucho». «¿Quién habla?». Escuchó un momento y le pasó el auricular a Valeria. «Es para ti, dice que trabaja en tu granja». Valeria descolgó el teléfono. «Diga, señora Valeria, soy Eduardo. Siento molestarla tan tarde». «Hola, Eduardo».
¿Qué te pasa? Necesito hablar contigo. Es muy importante. ¿Puedes reunirte conmigo mañana por la mañana? ¿De qué se trata? Eduardo dudó un momento, obviamente eligiendo sus palabras. Es mejor que nos veamos en persona. Se trata de tu marido y esa mujer. Habla ahora. Tengo derecho a saberlo. Es peligroso por teléfono. Pero, señora, no puede volver a la granja. De ninguna manera. ¿Por qué no? Los escuché hablando esta tarde. Después de que te fuiste, ellos dijeron cosas terribles. Valeria sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué clase de cosas? ¿Estaban planeando? La voz de Eduardo temblaba. Señora, iban a matarla cuando volvieras a casa. Y luego enterrar tu cuerpo en el bosque y decir que te habías ido con tus parientes. A Valeria casi se le cae el teléfono. Las palabras de Eduardo confirmaron los peores temores. ¿Estás seguro de lo que has oído? Por desgracia, sí. Pasaba por delante del despacho del maestro y oí sus voces. La puerta no estaba bien cerrada. Adriana dijo que sabes demasiado para contar en el divorcio. Entonces te quedarías con la granja y ellos se quedarían sin nada. ¿Qué dijo Rodrigo? Estuvo de acuerdo. Dijo que era la única manera de quedarse con ella y conservar el negocio. Valeria se hundió en la silla, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Así que Rodrigo realmente planeaba matarla. El hombre al que amaba, el padre de su hijo, estaba dispuesto a cometer un crimen por el bien de una joven amante. Eduardo, ¿has pensado en ir a la policía? Lo he pensado, pero no tengo más pruebas que mi palabra. Y el jefe es un hombre poderoso en la ciudad. Podría meterme en problemas. Ya veo. Gracias por la advertencia. Cuídese, señora, y cuide del niño. No sé qué más puede hacer el amo en su estado. Tras la conversación, Valeria permaneció un largo rato sentada en silencio, pensando en lo que había oído. Paloma y Fernando esperaban una explicación. Era Eduardo, el subdirector, dijo al fin. Oyó hablar a Rodrigo y Adriana por casualidad. Estaban planeando matarme. Paloma sacudió las manos. ¿Qué? Matarme y enterrarme en el bosque. Así no reclamaría la finca en el divorcio. Fernando maldijo entre dientes. Ya está bien. Mañana iremos a la policía. Este tipo de cosas no pueden pasar desapercibidas. ¿Y si Eduardo miente? ¿Y si no miente? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida por una prueba? Valeria se dio cuenta de que el marido de su amiga tenía razón. Aunque exista la más mínima posibilidad de que la amenaza sea real, hay que actuar. Había demasiadas coincidencias. El comportamiento de Mateo, la pistola en manos de Rodrigo y la llamada de Eduardo. De acuerdo, aceptó ella. Mañana presentaremos la solicitud. La noche volvió a pasar sin dormir. Valeria se tumbó en el sofá del salón y pensó en lo rápido que se estaba desmoronando su vida. Hace un mes tenía una familia fuerte, un negocio próspero, planes de futuro, y ahora se esconde de su propio marido, que planea matarla. Por la mañana, después de hablar con Eduardo, Fernando permaneció largo rato en silencio, dándole vueltas a la situación. Paloma se afanaba en la cocina, preparando el desayuno, y Valeria estaba sentada a la mesa, pálida y confusa. Era evidente que estaba en estado de shock tras los acontecimientos de ayer. Valeria, habló por fin Fernando. Hay que avisar a la policía, por supuesto, pero date cuenta de que pueden tardar mucho en llegar al fondo del asunto. Y Rodrigo y su amante pueden intentar ocultarse o inventarse una coartada. ¿Qué sugieres? Fernando se frotó la barbilla, señal inequívoca de que estaba pensando seriamente. Se me ocurre una idea. No es la más legal, pero es justa. Paloma se apartó de la cocina. Fernando, no hagas ninguna estupidez. ¿Una estupidez? El hombre miró a su mujer con severidad. Estupidez es dejar libre a un asesino. Tengo amigos, gente de confianza. Podemos manejar esta situación nosotros mismos. ¿Cómo? Preguntó Valeria. Iremos a la granja y arreglaremos las cosas. Rodrigo tiene que darse cuenta de que se han descubierto sus planes, y esa moza tiene que salir del pueblo. Valeria dudó. Por un lado, linchar no era la mejor manera de resolver los problemas. Por otro, sabía lo lenta que era la policía local. Podían tardar meses en reunir pruebas, en investigar. ¿Y qué haría Rodrigo mientras tanto? ¿Y si realmente intentaba escapar? Se preguntó. Precisamente por eso tenemos que actuar rápido. Hoy mismo. Paloma se acercó a su marido y le puso la mano en el hombro. Fernando, es peligroso. ¿Y si Rodrigo empieza a disparar?
Tiene una pistola y seremos muchos. Además, no espera un ataque. Fernando se levantó de la mesa y empezó a dar vueltas por la cocina. Mira, conozco a ese Rodrigo desde hace 10 años. Antes era una persona normal, pero esa serpiente le ha vuelto completamente loco. A lo mejor, cuando se dé cuenta de que todo ha salido a la luz, recapacita. ¿Y si no lo hace? Pues que responda de sus planes. Valeria guardó silencio durante largo rato, sopesando los pros y los contras. La vía legal era correcta, pero larga y poco fiable. El plan de Fernando, aunque arriesgado, podía resolver el problema rápida y definitivamente. De acuerdo, aceptó finalmente. Pero voy contigo. Valeria, es demasiado peligroso, protestó Paloma. Esta es mi familia, mi casa, mi negocio. Tengo derecho a participar en la decisión. Fernando asintió. Ya veo. Entonces ya está. Vas, pero te quedas en un lugar seguro. Si empieza el tiroteo, te mantienes al margen. Trato hecho. Después del desayuno, Fernando empezó a llamar a sus amigos. Primero contactó con Miguel, su colega del taller de coches, un tipo duro que le había ayudado muchas veces en situaciones difíciles. Luego llamó a su primo Carlos, que trabajaba en la construcción y era conocido por su fuerza y determinación. Miguel, necesito tu ayuda, dijo Fernando al teléfono. Es grave, posiblemente peligroso. ¿Puedes reunir a un par de tipos de confianza? Le explicó brevemente la situación sin entrar en detalles. Miguel accedió sin hacer demasiadas preguntas. Eran amigos desde la infancia y ese tipo de peticiones no se discutían. Al mediodía, 6 hombres se habían reunido frente a la casa de Paloma. Además de Fernando, Miguel y Carlos, habían venido Ricardo, guardia de seguridad del banco, Paulo, ex policía y ahora detective privado, y Jorge, cerrajero del barrio. Valeria miró a estos hombres con gratitud. Se habían arriesgado para ayudar a una mujer que era prácticamente una desconocida. Esa ayuda mutua era típica de su pequeña ciudad, donde todos se conocían y estaban dispuestos a apoyarse en los problemas. ¿Alguien tiene un arma?, preguntó Fernando. Yo tengo una escopeta de caza, dijo Miguel. Yo tengo un revólver, añadió Paulo. La licencia está en regla. Bien, los demás, coged lo que encontréis. Martillos, hierros de neumáticos. Pero recordad que el objetivo no es matar, sino forzar una rendición. Paloma acompañó a su marido hasta el coche. Ten cuidado, le pidió. Las hijas necesitan un padre. No te preocupes. Hablaremos de hombre a hombre con Rodrigo. Mateo se quedó con Paloma y sus hijas. El niño no entendía muy bien lo que pasaba, pero notaba la tensión de los adultos. Valeria abrazó a su hijo y prometió volver pronto. La comitiva de 3 coches salió de la ciudad sobre la 1. Valeria conducía con Fernando en su camioneta. Los demás lo seguían. Por el camino, habló de la distribución de la finca, la ubicación de los edificios, las posibles rutas de escape. Rodrigo debe de estar en la casa, dijo. Probablemente Adriana también esté allí. Solo utilizan la veterinaria como lugar de reunión. ¿Y los trabajadores? A esta hora suelen estar trabajando en los campos de atrás. Está a unos 20 minutos a pie de la casa. Eso es bueno. Así no habrá interferencias de extraños. Se acercaron a la granja con cuidado, dejando los coches en la curva de la carretera. Fernando había colocado un puesto de vigilancia para avisar de la presencia de policías o intrusos. Los demás se acercaron a pie a la valla de la granja. La casa permanecía en silencio, sin movimiento visible en las ventanas. El coche rojo de Adriana estaba aparcado en el patio, junto al jeep de Rodrigo. Así que ambos estaban en casa. Recuerda el plan, susurró Fernando. Rodear la casa por 3 lados. Llamo a la puerta principal y les exijo que salgan. Si se niegan o intentan huir, entramos por la fuerza. Los hombres tomaron posiciones. Valeria se quedó en la puerta, desde donde se veía claramente todo el patio. Su corazón palpitaba de emoción y miedo. ¿Y si Rodrigo empezaba a disparar de verdad? ¿Y si alguien salía herido por culpa de sus problemas familiares? Fernando se dirigió a la puerta principal y llamó con fuerza. «Rodrigo, sal, tenemos que hablar». Se hizo el silencio. Entonces se oyeron voces apagadas procedentes de la casa. Alguien hablaba rápidamente de algo. «Rodrigo, sabemos que estás en casa. Sal de una vez». La respuesta fue el sonido de las persianas cerrándose de golpe. Estaba claro que Rodrigo no iba a tener una conversación tranquila. «De acuerdo»,
gritó Fernando a sus compañeros. Vamos según el plan. Miguel y Carlos corrieron hacia la puerta trasera. Paulo y Ricardo hacia las ventanas del lado izquierdo de la casa. Jorge se quedó atrás para cubrir a Fernando. De repente, una de las ventanas del primer piso se abrió y asomó el cañón de una pistola. Sonó un disparo. El tiro silbó sobre las cabezas de los hombres y se estrelló contra el suelo. ¡Fuera de aquí!, gritó la voz de Rodrigo desde arriba. Esto es territorio privado. Y esto es una venganza privada, volvió a gritar Fernando e hizo un gesto con la mano a sus compañeros. Comenzó el asalto. Paulo y Ricardo intentaron romper las ventanas de la planta baja, pero estaban tapiadas por dentro. Miguel y Carlos atacaron la puerta trasera, que cedió tras unos cuantos golpes con una palanca. Rodrigo disparó desde la ventana del segundo piso, pero no pudo acertar a los blancos móviles. Los disparos se dispersaron y los hombres se pusieron a cubierto detrás de los edificios. ¡Ríndete, Rodrigo!, gritó Fernando. Te cogeremos de todas formas. La respuesta fue otro disparo, pero menos certero. Al parecer, Rodrigo se estaba quedando sin munición. 10 minutos después, Miguel y Carlos irrumpieron en la casa por la puerta trasera. Se oyeron gritos, pisotones y el ruido de muebles que se caían. El tiroteo cesó. Valeria vio desde detrás de la verja la figura de una mujer que parpadeaba por una de las ventanas de la planta baja. Adriana intentó salir, pero Ricardo la interceptó rápidamente. Al cabo de unos minutos más, Rodrigo fue conducido fuera de la casa. Tenía el brazo izquierdo colgando de forma antinatural y la camisa cubierta de sangre. Al parecer, en el ajetreo de la batalla, le habían herido. Tenía la cara pálida y los ojos asustados. No quedaba ni rastro de su antigua arrogancia. «Valeria», gritó al ver a su esposa. «Todo ha sido un malentendido. Puedo explicarlo». Ella se acercó, mirando al hombre que ayer mismo había estado planeando su asesinato. «¿Explicar qué, Rodrigo? ¿Cómo ibas a matarme? Yo no... No es lo que piensas». Eduardo oyó vuestra conversación. Y también Mateo. Rodrigo intentó decir algo, pero tosió sangre. La herida era más grave de lo que parecía al principio. Mientras tanto, Adriana fue sacada de la casa. La chica estaba histérica. Lloraba, gritaba, exigía que la soltaran. La belleza que había enloquecido a los hombres parecía ahora desvaída y patética. Fernando se acercó a ella y le puso la pistola en la cabeza. «Escucha con atención, belleza. Tienes 1 hora para hacer las maletas y salir de la ciudad. Para siempre. Si te veo aquí mañana, te dispararé como a un perro rabioso». «No tienes derecho», gritó Adriana. «Llamaré a la policía». «Llámalos. Diles cómo planeaste el asesinato. Creo que les interesará». La chica se dio cuenta de que no llegaba a ninguna parte y se derrumbó. Está bien, yo iré, pero no la mates». «Miguel, llévala al coche», ordenó Fernando. «Que se lleve solo lo imprescindible y asegúrate de que no intente nada raro». Adriana corrió hacia el coche presa del pánico. Sacó una maleta del maletero y empezó a meter cosas frenéticamente. Le temblaban las manos. Las lágrimas le corrían por las mejillas y le manchaban el rímel. «Ha sido culpa de Rodrigo», gritó mientras guardaba la ropa. «Todo ha sido idea suya. Yo solo accedí». «Cállate y prepárate rápido», le dijo Miguel. Media hora más tarde, Adriana estaba lista para salir. Su maleta cabía en el coche, pero el resto de sus pertenencias tuvo que dejarlas atrás. «Si vuelves», le advirtió Fernando, «nunca volverás a casa. ¿Lo has entendido?» La chica asintió y arrancó el motor. El coche arrancó a toda velocidad, con los neumáticos chirriando sobre la grava. 1 minuto después, el coche rojo desapareció por la curva de la carretera. Rodrigo, mientras tanto, se sentía cada vez peor. La hemorragia no cesaba. Su cara estaba cada vez más blanca. Estaba claro que era imposible demorarlo. «Tenemos que llamar a una ambulancia», dijo Paulo. «Podría morir por la pérdida de sangre». Fernando asintió y sacó el móvil. «¿Una ambulancia? Hemos tenido un accidente en la granja de Santiago. Un hombre ha resultado herido. Se requiere hospitalización inmediata». Dictó una dirección y apagó. «Llegarán en 20 minutos». Rodrigo estaba tendido en el suelo, apoyado en Carlos. Su conciencia era clara, pero sus fuerzas se desvanecían. Valeria resolló. «Perdonadme, no sé qué me ha pasado». «Ya no importa», respondió ella con frialdad.
Mateo, ¿cómo está Mateo? Mateo está a salvo, a diferencia de mí. Yo no podría matarte, sinceramente, pero iba a intentarlo. Rodrigo cerró los ojos y no volvió a hablar. Era obvio que estaba luchando con cada palabra. La ambulancia llegó justo a tiempo. Los médicos evaluaron rápidamente la situación. Le aplicaron un torniquete en el brazo herido y cargaron a la víctima en una camilla. ¿Qué le va a pasar?, preguntó Valeria al médico. Seguirá vivo, si tiene suerte. La bala tocó una arteria, pero no rompió el hueso. En el hospital lo arreglarán. La ambulancia se alejó hacia la ciudad, llevándose los restos de la vida anterior de Valeria. Los hombres, reunidos en círculo, comentan los resultados de la operación. Creo que ha ido bien, resumió Fernando. El objetivo principal se ha cumplido. La amenaza ha sido eliminada. ¿Y la granja?, pregunta Miguel. No es nuestro problema, respondió Fernando mirando a Valeria. La señora se ocupará ella misma. Valeria miró la casa donde había pasado los mejores años de su vida. Ahora le parecía ajena y vacía. Demasiados malos recuerdos se asociaban ahora a estas paredes. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Paulo. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Primero tengo que pedir el divorcio. Luego decidir qué hacer con el negocio. Rodrigo podría causar problemas cuando salga del hospital, advirtió Fernando. También es copropietario de la finca. Que lo intente. Después de lo de hoy, tengo testigos de sus intenciones. Fernando se acercó a Valeria y le puso la mano en el hombro. No se preocupe, nos aseguraremos de que el divorcio sea justo. Y si ese imbécil intenta chantajearte, le haremos saber que es una mala idea. Gracias a todos, dijo Valeria sintiendo que se le saltaban las lágrimas. Te arriesgaste por unos desconocidos. Por desconocidos no, replicó Miguel. Todo el mundo en nuestro pueblo es un extraño. Permanecieron un rato más en el patio y luego se dirigieron a los coches. Valeria echó un último vistazo a la casa y a la granja. Este capítulo de su vida había terminado. Lo que le esperaba aún no estaba claro, pero de una cosa estaba segura. Nunca volvería a confiar ciegamente. Nunca ignoraría las señales de advertencia. Nunca dejaría que otra persona controlara su destino. El camino a casa se le hizo corto. Paloma y sus hijos les esperaban en el pueblo. Mateo corrió hacia su madre y la abrazó con fuerza. «Mamá, ¿papá no volverá a hacernos daño?» «No, hijo, ya no». Por la noche, cuando los niños se fueron a la cama, los adultos se sentaron en la cocina durante largo rato, hablando de lo sucedido. Fernando prometió ayudar con el divorcio y la división de bienes. Lo principal es que no se quede con la granja. Es tu trabajo y tienes derecho a la mitad. Ya veremos lo que dice el tribunal, respondió Valeria. El tribunal dirá lo que nosotros le digamos, sonrió Fernando. Ahora tenemos un argumento sólido. Valeria sintió algo parecido al alivio por primera vez en muchos días. Lo peor había pasado. Le esperan dificultades, pero puede afrontarlas. Tiene un hijo, tiene amigos leales, tiene fuerzas para empezar una nueva vida. Y lo más importante, está segura de que nadie se atreverá a amenazar su vida impunemente.